En Joel 3 del 9 al 21, Dios no está jugando, está en serio y está listo para ejecutar un castigo increíble contra las naciones. Y de eso vamos a hablar en esta enseñanza. Bienvenidos a Capacitados, yo soy tu anfitrión Mario Escobedo y en este canal se trata de ayudarte a profundizar tu conocimiento de la Biblia. Hago estudios bíblicos y también enseñanzas sobre cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. Si me acompañas por primera vez, gracias y por favor considera suscribirte a este canal. Esta enseñanza es parte de la serie El libro de Joel explicado, que es un análisis de pasaje por pasaje del libro del profeta Joel. Y esta enseñanza es la última en esta serie, aparte de, falta una más, que será un resumen del mensaje del libro del profeta Joel. Ahora, veamos Joel 3, comenzando en el versículo 9. Lo que dice allí, comienza diciendo, proclamen esto entre las naciones. En la enseñanza anterior a esta, yo dije que las naciones específicas son naciones que cometieron algún tipo de atrocidad contra la nación de Israel o contra Judá o Jerusalén sin haber sido asignadas por Dios para hacerlo, y por lo tanto Dios entonces ahora castigará a esas naciones. Dice así, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra. Es decir, que están llamando estas naciones específicas, Dios los está llamando, los está citando a una guerra en el valle de Josafat. Sigue diciendo el versículo 10, forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde, soy un valiente. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Ahora, fíjense el versículo 10 donde dice forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Está diciendo lo que esté al alcance, cualquier herramienta que puedan usar como arma, hagan armas, forjen armas, porque todos van a necesitar armas. No hay suficientes armas para todos los soldados necesarios para esta guerra. Entonces, lo que esté allí a la disponibilidad, usen eso como arma. Y también dice que diga el cobarde, soy valiente. Ahora, lo que está diciendo aquí, recuerda, estamos hablando de aquellas naciones contra las cuales Dios entrará en juicio por lo que hicieron al pueblo de Judá y de Jerusalén. Está diciendo aquí a una persona que no parece ser valiente, que no tiene capacitación, no ha sido entrenada para ser un soldado. Ese hombre, ese cobarde, en esta situación tendrá que decir soy valiente. Es decir, ni modo. Todos tienen que pelear en esta guerra, en esta lucha, porque tan grave así es la situación que se necesitan a todos, incluso a aquellos que realmente ni son soldados ni tienen esa habilidad de pelear. No importa, todos vengan a pelear. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Entonces están convocando, el Dios y el profeta están convocando a las naciones contra las cuales Dios entrará en juicio contra ellas, para venir a pelear en el valle de Josafat. Y entonces fíjate cómo termina el versículo 11, haz bajar, Señor, tus valientes, o sea, tus guerreros. Dios trae a tu ejército. ¿Y cuál es el ejército de Dios? ¿Cuáles son los valientes o los soldados de Dios? Bueno, a Dios no le va a faltar. O sea, Dios tiene en sobreabundancia. Usó a las langostas en el capítulo 1. Vimos en el capítulo 2 que tiene a su disposición un ejército apocalíptico. Entonces Dios tiene todo lo necesario para esta guerra. Dios puede usar cualquier ejército, cualquier pueblo, cualquier nación en esta batalla. Entonces lo que está pasando es que se están convocando los dos lados. Vengan las naciones. Y Dios, tú también ven con todo tu ejército, tus valientes y tus soldados para esta guerra. Versículo 12. Movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat. El valle de Josafat lo vimos en Joel 3 del 1 al 8 también, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. De nuevo, estamos hablando específicamente de aquellas naciones que hicieron algún tipo de atrocidad contra Judá y Jerusalén sin la autorización de Dios, sin haber sido asignadas por Dios para hacer eso. Dios entonces, por ese delito, entrará en juicio contra estas naciones. Versículo 13, mano a la hoz, que la mies está madura. Nada más fíjate esta escena que se está pintando, que Dios tiene en su mano una hoz, o está ordenando a alguien que coge una hoz, y así como se usa la hoz para la cosecha,
los soldados, los valientes de las naciones serán la cosecha, ¿sí? La hoz será usada contra estos valientes o estos soldados. Vengan a pisar las uvas que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Así como se pisaban las uvas para convertirse en vino, estos soldados, este ejército, estas naciones serán como las uvas y Dios será el que estará pisoteando a estas naciones, estos soldados. O sea, es un escenario increíble del juicio que Dios ejercitará contra estas naciones por las atrocidades que cometieron contra su pueblo. Ahora, muy importante, sigue adelante porque es algo muy importante que vamos a ver aquí y porque es que sigo especificando que son unas naciones específicas las cuales cometieron atrocidades contra Judá y Jerusalén. Vamos a ver dentro de un momento. Versículo 14, multitud tras multitud en el valle de la decisión, viene siendo el valle de Josafat, lo mismo. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra, el cielo y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas o para los suyos. Ahora, muy importante lo que se menciona aquí, cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Ya había comentado en unos, no sé, unos videos anteriores, no sé exactamente cuál, pero que el día del Señor, según lo ideal, lo que debería ser es que el día del Señor era un día de bendición, de restauración, de protección, de prosperidad para el pueblo de Dios y a la vez, en ese mismo día, un día de castigo y de juicio y de destrucción para los enemigos de Dios. Y en estos versículos que estamos leyendo, estamos viendo claramente un ejemplo de lo que debe suceder en el día del Señor. Bendición para el pueblo de Dios y castigo para los enemigos de Dios. Y esto es importante porque todo gira en torno de el arrepentimiento del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no se arrepintiera de sus pecados, no pueden entonces esperar lo que se estaba describiendo aquí en Joel el capítulo 3. Todo gira en torno del arrepentimiento del pueblo. Entonces lo que estamos viendo aquí en estos versículos es una descripción de lo ideal del día del Señor. Lo que estamos leyendo, así es como el día del Señor debería de hacer. Día de bendición para el pueblo de Dios y de castigo para los enemigos de Dios. Y entonces por eso sigo especificando que son ciertas naciones, no todas las naciones, sino que dentro del contexto del libro de Joel son únicamente esas naciones que cometieron atrocidades contra Jerusalén y Judá, que recibirán entonces su recompensa, su castigo en el día del Señor, precisamente por lo que hicieron contra el pueblo de Dios. Y eso es muy importante de entender, que no es solo cualquier nación, no, naciones específicas, de nuevo, dentro del contexto de Joel, naciones específicas que cometieron atrocidades contra el pueblo de Dios. Y aquí de nuevo vemos el ejemplo del día del Señor idealmente, como debería de hacer. Y lo seguimos viendo en el versículo 17, abarcando hasta el 21, cómo es un día de bendición para el pueblo de Dios y de castigo para los enemigos de Dios. Fíjense cómo dice: entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo, Jerusalén. Santa será Jerusalén y nunca más la invadirán los extranjeros. ¿Sí? Entonces, de nuevo, protección, restauración, prosperidad para el pueblo de Dios, nunca más serán invadidos. Versículo 18, en aquel día, ¿cuál día? Bueno, un día en el futuro, no muy lejano, en el día del Señor. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche, correrá el agua por los arroyos de Judá. Es decir, Dios restaurará y dará una prosperidad increíble en el día del Señor. De nuevo, día de bendición para el pueblo de Dios. Sabemos que esta prosperidad proviene de Dios por lo que dice la última porción del versículo 18. De la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Es decir, todo lo que va a suceder, la prosperidad, la restauración, todo esto, la fecundidad, todo esto será por el Señor, proviene de Dios mismo. Fíjate el 19. Pero Egipto
quedará desolado y Edom convertido en desierto. Nada más porque sí, no, hay una razón muy específica. Por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Ni Egipto ni Edom habían sido asignadas por Dios para atacar a Israel o a Judá, a Jerusalén. Dios no las asignó a estas dos naciones a hacer esto, solamente Babilonia, no estas dos naciones. Precisamente por eso, mientras que el pueblo de Dios está disfrutando de una prosperidad, de una bendición, de una protección de parte de Dios, estas dos naciones, Egipto y Edom, y otras naciones que fueron mencionadas en Joel 3 del 1 al 8, recibirán su merecido castigo. Judá y Jerusalén, seguimos hablando de la prosperidad, serán habitadas para siempre, por todas las generaciones. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Es decir, estas naciones, Egipto y Edom, claro que no la perdonaré. El Señor hará su morada en Sión. Entonces, muy importante, muy clave ver aquí que lo que se está describiendo es el día del Señor y lo que debería de suceder en el día del Señor. Bendición para el pueblo, castigo para los enemigos de Dios. Y nosotros podemos ver hacia un futuro. Claro que debemos y tenemos que entender este mensaje de Joel dentro de su contexto histórico. Y tuvo que haber tenido sentido para ellos en aquel entonces, antes de que nosotros tratamos de aplicar el mensaje a nosotros hoy en día. Pero si entendemos lo que Joel estaba diciendo para ellos en aquel entonces, Dios iba a castigar a aquellas naciones que no había asignado para atacar a Jerusalén y a Judá, y bendecir al pueblo de Dios siempre y cuando se arrepintieran. Entonces ese mensaje se aplica a nosotros hoy en día también, que Dios sí defiende a los justos, Dios sí defiende a los suyos siempre y cuando hay arrepentimiento genuino y no nos apartemos de Dios. Y Dios también castiga a aquellos que vienen en contra de los suyos. Y por supuesto, estamos esperando el día del Señor máximo, ¿no? El día cuando Jesús mismo regresará por su iglesia, que también será un día de bendición para su pueblo, para nosotros, y a la vez un día de castigo, de juicio, de destrucción para los enemigos de Dios y para aquellos que estaban en contra del pueblo de Dios. Entonces, hay una aplicación histórica, ¿sí?, dentro del tiempo de Joel, pero también una aplicación que nosotros podemos desear, nosotros podemos esperar como pueblo de Dios, que un día el Señor regresará por nosotros y que nosotros entonces seremos testigos del día del Señor en su expresión máxima, cuando Jesús regrese por su iglesia y haya una destrucción final de todos sus enemigos y de los enemigos del cuerpo de Cristo. Bueno, falta, como digo, una enseñanza más que será un resumen del libro del profeta Joel. Espero que me acompañes para esa enseñanza y muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.